continuar con el tutorial, te invito a suscribirte al canal apretando el botón rojo y luego hacer clic en la campanita para que seas notificada cada vez que publico un nuevo video tutorial. Ahora vamos a trabajar la espalda y vamos a comenzar tejiendo desde esta parte. En esta primera fila vamos a cerrar los dos primeros puntos del tejido. Para ello voy a comenzar pasando el primer punto a la otra aguja sin tejerlo de esta forma y ahora el punto que sigue lo voy a trabajar al derecho. Para ello traemos una hebra nueva, voy a tejer el punto al derecho y ahora voy a tener dos puntos en la aguja. Voy a pasar este punto sobre el punto que tejimos, de esta forma. Cerramos un punto, ahora voy a cerrar el segundo punto, lo voy a trabajar al derecho. Tengo dos puntos en la aguja y paso este punto sobre el punto que tejimos. De esta forma cerramos dos puntos y ahora yo tengo que trabajar la repetición de la fila 1, que es muy fácil. Voy a trabajar todos los puntos al derecho, salvo el último, que es el extremo, que lo tejo al revés. Si ustedes tienen que trabajar la repetición de la fila 3, lo que van a hacer es lo siguiente. Siempre se van a fijar el primer punto para ver si tengo que trabajar un punto al derecho o un punto al revés. Para darme cuenta qué punto tengo que tejer, lo primero que hago es mirar las filas anteriores. Y si veo que este punto en las filas anteriores, la mayoría de los puntos están trabajados al derecho, entonces este primer punto comienzo haciéndolo al derecho. En cambio, si veo que este primer punto están trabajados todos al revés, entonces empiezo trabajando un punto al revés. Porque la secuencia de la fila es muy fácil, siempre va a ser un punto al derecho, un punto al revés y así sucesivamente. Lo único que no sabemos si es comenzar con un punto derecho o con un punto al revés, pero de esta forma ustedes se dan cuenta cómo hacerlo. Bueno, yo voy a tejer la primera fila, como les dije, la mía es repetición de la fila número 1, entonces voy a trabajar todos los puntos al derecho hasta llegar al final de la fila. Cuando terminemos vamos a volver nuevamente. Estamos llegando al final de la fila de la espalda. Acuérdense que tenemos que tejer hasta el lugar donde tenemos la marca. Y en este caso siempre el último punto, que siempre lo vamos a trabajar al revés. Y de esta forma terminamos de hacer la fila 1. Ahora voy a dar vuelta el tejido. Vamos a trabajar la fila 2. Y en esta fila 2 también voy a cerrar dos puntos al comenzar la fila. Sin importar cuál fila estemos tejiendo, si la repetición de la fila número 2 o la 4. Lo primero que voy a hacer es pasar este primer punto a la otra aguja sin tejerlo y el punto que sigue lo voy a trabajar al revés. Tengo dos puntos en la aguja, paso este punto sobre el punto que tejimos. Hicimos o cerramos un punto. Ahora vuelvo a trabajar el punto que sigue al revés. Tengo dos puntos en la aguja, paso este punto sobre el punto que tejimos. De esta forma cerramos dos puntos. Ahora, en mi caso tengo que trabajar la repetición de la fila 2, es decir que voy a tejer todos los puntos al derecho, salvo el último punto que lo voy a trabajar al revés. Y en el caso que ustedes estén trabajando la repetición de la fila 4, lo único que tienen que hacer es seguir la secuencia de los puntos tal cual se presentan. Entonces voy a trabajar todos los puntos al derecho hasta llegar al final y el último punto, que es el extremo, lo trabajo al revés.
Estamos llegando al final de la fila 2, acuérdense que el último punto que seleccionemos siempre lo voy a trabajar al revés. De esta forma terminamos de hacer la fila 2 y a partir de aquí vamos a comenzar a trabajar en recto todas las filas, es decir que ya no vamos a hacer disminuciones o cerrar los puntos en los extremos. Y aquí les voy a volver a explicar el punto fantasía, porque nosotros sabíamos tejerlo, pero siempre teníamos un borde de este lado y otro borde del otro lado. En cambio, en la espalda no hay ningún tipo de borde, lo único que vamos a tener es el primer punto y el último punto, que son el extremo, y que siempre en todas las filas se van a trabajar al revés. Bueno, voy a comenzar entonces explicando de nuevo el punto fantasía. Ahora yo tengo que trabajar la repetición de la fila 3. Vamos a comenzar. Si ustedes tienen que trabajar la repetición de la fila 1, entonces pueden adelantar un poquito el video para ver esa fila. Bueno, empezamos entonces. El primer punto, que es el extremo, lo voy a trabajar al revés. Y ahora, para saber si este punto lo tengo que trabajar al derecho o al revés, hacemos como lo hicimos ya anteriormente. Me fijo siempre los puntos y veo. Si la mayoría de las filas están trabajados al derecho, entonces significa que voy a comenzar trabajando este punto al derecho. Si yo voy y veo que en mi primer punto todas las filas anteriores, o la mayoría, mejor dicho, están trabajadas al revés, entonces voy a comenzar el punto al revés. Bueno, en mi caso están trabajados al derecho, entonces empiezo haciendo un punto al derecho, un punto al revés, un punto al derecho, un punto al revés, y así sigo trabajando la secuencia hasta llegar al final. Cuando terminemos vamos a volver nuevamente. Estamos llegando al final de la fila. Van a ver que el último punto que tejí está tejido al derecho. Para esta cantidad de filas me quedó así, pero puede ser que si ustedes están haciendo otros talles, el último punto que tejan esté al revés. Bueno, ahora el último punto que me queda en la aguja izquierda, que es el extremo, lo voy a trabajar al revés. De esta forma hicimos la repetición de la fila 3. Ahora damos vuelta el tejido, vamos a hacer la repetición de la fila 4 y aquí es muy fácil porque lo único que hacemos es seguir la secuencia de la fila anterior. El primer punto, que es el extremo, siempre acuérdense que lo trabajamos al revés y ahora me fijo. Si el primer punto está al revés, lo voy a trabajar al revés. Si está al derecho, lo trabajo al derecho. Entonces está al revés, ahora al derecho, al revés, al derecho, al revés, al derecho, al revés, y así sigo trabajando la secuencia hasta llegar al final, recordando que el último punto, que es el extremo, lo voy a trabajar siempre al revés. Estamos llegando al final de la fila. El último punto que tejí está tejido al revés y ahora este punto, que es el extremo, también lo voy a trabajar al revés. De esta forma hicimos la repetición de la fila 4. Ahora voy a dar vuelta el tejido, vamos a trabajar la repetición de la fila 1. Y esta fila es muy fácil porque todos los puntos se trabajan al derecho, salvo el primero y el último, que lo vamos a trabajar al revés. Bueno, el primer punto lo trabajo al revés porque es el extremo y ahora todos los puntos los trabajo al derecho, salvo el último, que lo voy a trabajar al revés. Estamos llegando al final de la fila. Me queda un punto en la aguja izquierda y ese punto, que es el extremo, lo trabajo al revés. De esta forma hicimos la repetición de la fila 1. Ahora voy a dar vuelta el tejido. Vamos a trabajar la fila 4, que se teje tal cual tejimos la fila 3. El primer punto, que es el extremo, lo voy a trabajar al revés y ahora todos los puntos lo voy a trabajar al derecho, salvo el último, que es el extremo, que lo trabajo al revés. Estamos llegando al final de la fila y el último punto, que es el extremo, lo voy a trabajar al revés. Y de esta forma trabajamos la repetición de la fila número 2 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a continuar trabajando repitiendo desde la fila 1 hasta la 4 y vamos a tejer hasta tener, midiendo desde aquí,
aproximadamente 9 centímetros de largo o la misma cantidad de filas que tejimos para la primer delantera. Cuando terminemos vamos a volver nuevamente. Terminamos de trabajar la espalda, tejimos la misma cantidad de filas que teníamos en la primer delantera. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar los puntos tal cual cerramos los puntos para la primer delantera. Vamos a pasar el primer punto sin tejer a la otra aguja y ahora voy a tejer el punto que sigue al derecho. Tengo 2 puntos en la aguja, paso el primero sobre el punto que tejimos. De nuevo el punto que sigue lo trabajo al derecho, paso este primer punto sobre el punto que tejimos y de esta forma vamos a ir cerrando todos los puntos hasta llegar al final. Terminé de cerrar todos los puntos que corresponden a la espalda. Ahora lo que hacemos es cortar la hebra, pero vamos a dejar un extremo largo para hacer la costura de los hombros. Corto y ahora estiramos. Y de esta forma terminamos de trabajar la espalda. Ahora vamos a trabajar la segunda delantera y vamos a comenzar desde este lugar. En esta primera fila vamos a cerrar 2 puntos al comenzar. Voy a pasar el primer punto a la otra aguja sin tejer y el punto que sigue lo voy a trabajar al derecho. Para ello voy a traer una nueva hebra y trabajamos este punto al derecho. Van a ver que me quedan 2 puntos en la aguja derecha. Paso este primer punto sobre el punto que tejimos. Cerramos un punto, ahora voy a cerrar el segundo, también lo tejo al derecho. Paso este primer punto sobre el punto que tejimos. De esta forma cerramos 2 puntos y ahora, en mi caso yo tengo que trabajar la repetición de la fila 1, es decir que tengo que trabajar todos los puntos al derecho. Si ustedes están trabajando la repetición de la fila número 3, entonces acuérdense que siempre van a mirar el primer punto y si ven que la mayoría de las filas están tejidas al revés, entonces comienzan este punto con un punto al revés. En cambio, si ven que todas las filas, o mejor dicho, la mayoría de las filas está tejida al derecho, entonces empiezan el punto trabajándolo al derecho. En mi caso no, tengo que trabajarlos todos al derecho porque estoy haciendo la fila 1. Entonces voy a trabajar todos los puntos al derecho de esta forma, salvo el último punto que es el extremo, que lo voy a trabajar al revés. Acuérdense que en la fila 1 no hace falta contar los puntos del borde porque también los puntos del borde se trabajan al derecho. Bueno, van a ver que estamos llegando al final de la fila y el último punto que es el extremo lo trabajo al revés. De esta forma hicimos la primera fila de la delantera. Ahora voy a dar vuelta el tejido, voy a trabajar la fila 2. Y a partir de aquí vamos a comenzar a trabajar en recto, ya no vamos a hacer más disminuciones en este lugar, así que lo único que tengo que trabajar es la secuencia de la fila que me toca. En mi caso tengo que trabajar la repetición de la fila número 2, es decir, voy a trabajar todos los puntos al derecho, salvo el último que lo trabajo al revés. Bueno, voy a comenzar haciendo entonces. Primero acuérdense que el primer punto del borde siempre lo pasamos sin tejer y ahora voy a trabajar todos los puntos al derecho. Ahora, si ustedes están haciendo la repetición de la fila número 3, adelanten el tejido y les voy a mostrar cómo se teje esa fila. Bueno, yo voy a seguir trabajando la repetición de la fila 2, o mejor dicho, la fila 2. Voy a trabajar hasta llegar al final. Y el último punto, que es el extremo, lo trabajo al revés. El último punto lo trabajamos al revés. De esta forma hicimos la repetición de la fila 2. Ahora voy a dar vuelta el tejido,
vamos a trabajar la repetición o la fila 3. Bueno, voy a comenzar el primer punto tejiendo el punto al revés, de esta forma. Y ahora vuelvo a fijarme. Acuérdense que me tengo que fijar el primer punto y me fijo si las filas anteriores están trabajadas al revés o al derecho. En este caso, las filas anteriores están trabajadas al revés, entonces este primer punto lo trabajo al revés. Si veo que la mayoría de las filas están tejidas al derecho, comienzo con un punto al derecho. Bueno, entonces yo voy a empezar trabajando un punto al revés, un punto al derecho, un punto al revés, un punto al derecho, y de esta forma voy a ir trabajando la fila número 3. Acuérdense que me tienen que quedar 6 puntos en la aguja que corresponden al borde. Van a ver que me quedan 6 puntos. Y ahora estos puntos, acuérdense, los primeros 5 los trabajo al derecho. 1, 2, 3, 4, 5. Y el último punto, que es el extremo, lo tejo al revés. Ahora doy vuelta el tejido. Voy a tejer la repetición de la fila 4. Acuérdense que siempre el primer punto, que es el extremo, lo paso a la otra aguja sin tejerlo, y ahora voy a trabajar 5 puntos al derecho, 1, 2, 3, 4, 5 puntos al derecho, todos estos puntos corresponden al borde, y ahora tengo que seguir la secuencia de la fila anterior. Si el primer punto está al revés, entonces trabajo un punto al revés, un punto al derecho, un punto al revés, un punto al derecho, y así voy trabajando hasta llegar al final de la fila. Recordando siempre que el último punto, que es el extremo, lo voy a trabajar al revés. Bueno, estamos llegando al final de la fila. El último punto que tejí es al derecho, y este punto, que es el extremo, lo trabajo al revés. De esta forma hice la repetición de la fila 4. Ahora damos vuelta el tejido. Voy a hacer la repetición de la fila 1, que es la última fila que voy a mostrar. Voy a trabajar el primer punto, que es el extremo, al revés, y ahora todos los puntos los tejo al derecho, salvo el último, que es el extremo, que lo voy a trabajar al revés. Aquí acuérdense que no me importa contar los puntos del borde, porque también el borde siempre lo estamos trabajando al derecho. Bueno, van a ver que estamos llegando al final. El último punto, que es el extremo, lo voy a trabajar al revés. Y de esta forma les mostré cómo vamos a ir trabajando las filas. Y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones, vamos a continuar trabajando de esta forma el punto fantasía y el borde. Y vamos a tejer hasta tener, midiendo desde aquí, aproximadamente 7 centímetros o la misma cantidad de filas que tejimos para la primer delantera. Después que terminemos de tejer esas filas, acuérdense que vamos a hacer el escote. Vamos a continuar con la delantera y aquí vamos a realizar una rectificación. Yo había dado como indicación trabajar la misma cantidad de filas que habíamos hecho en esta delantera, pero en este caso trabajé 2 filas menos. Ahora les voy a explicar por qué hice 2 filas menos. Bueno, nosotros al hacer la primera delantera habíamos trabajado 7 centímetros y algo de largo, y después para hacer el escote hicimos directamente 4 filas y cerramos después la delantera. En este caso, si yo trabajo tal cual la misma cantidad de filas que en este lugar, no voy a poder hacer las 4 filas que necesito. Por eso hice 2 filas menos. Ahora vamos a continuar. Ustedes, si realmente les queda más filas para tejer, entonces tejen la misma cantidad de filas. Si no les alcanza como a mí, trabajan 2 filas menos. Bueno, voy a empezar con esta primera fila, que en realidad lo único que voy a hacer en esta primera fila es trabajar tal cual la secuencia hasta llegar al final. No va a haber modificación en esta fila, en la primera.
voy a comenzar el primer punto trabajando al revés y yo tengo que trabajar en esta primera fila todos los puntos al derecho porque es repetición de la fila 1. Como van a ver, esta primera fila no hay modificación, voy a trabajar tal cual el tejido hasta llegar al final. Y el último punto, que es el extremo, lo voy a trabajar al revés. Lo trabajo al revés. Realizamos la fila 1. Van a ver que lo único que hice es tejer de forma normal la fila. Ahora, en la fila 2 sí vamos a cerrar 3 puntos al comienzo de la fila. Vamos a pasar el primer punto a la otra aguja sin tejerlo. Y el punto que sigue lo trabajo al revés. Tengo 2 puntos en la aguja, paso este primer punto sobre el punto que tejimos. Nuevamente, el punto que sigue lo trabajo al revés y este punto lo paso sobre el punto que tejimos. Cerramos 2 puntos, ahora el punto que sigue lo trabajo al revés y este punto lo paso sobre el punto que tejimos. De esta forma cerramos 3 puntos. Ahora, en mi caso tengo que trabajar la repetición de la fila 2, es decir, que voy a trabajar todos los puntos al derecho, salvo el último punto que es el extremo, que lo trabajo al revés. Y si ustedes están tejiendo la repetición de la fila 4, acuérdense que tienen que seguir la secuencia de la fila anterior, nada más. Bueno, yo sigo trabajando todo hasta llegar al final. Y el último punto, que es el extremo, lo voy a trabajar al revés. Ahora voy a dar vuelta el tejido, vamos a tejer la fila 3 del escote. Y en esta fila 3 voy a comenzar del primer punto trabajando al revés porque es el extremo y ahora tengo que tejer la repetición de la fila número 3. Si ustedes tienen que trabajar la repetición de la fila 1, trabajan todos los puntos al derecho y dejan sin tejer los últimos 4 puntos. Bueno, yo voy a trabajar, en este caso, mi primer punto lo tengo que trabajar al revés, al derecho, al revés y así voy trabajando la secuencia hasta que me queden en la aguja 4 puntos. Bueno, van a ver que me quedan 4 puntos. Ahora doy vuelta el tejido. Y ahora tengo que trabajar la repetición de la fila número 4. Así que el primer punto lo paso a la otra aguja sin tejer. Y los que tienen que tejer la repetición de la fila número 2 tejen todos los puntos al derecho, salvo el último que lo trabajan al revés. En esta fila lo único que tengo que hacer es repetir tal cual se presentan los puntos. El primer punto está al revés, lo tejo al revés, el segundo al derecho, al derecho. Al revés, al derecho, al revés, al derecho, al revés, al derecho, al revés y así voy trabajando esta fila. Y de esta forma terminamos de tejer la fila número 4 del escote. Ahora voy a trabajar la fila 5 y en esta fila 5 acuérdense que vamos a dejar sin tejer los 3 últimos puntos, que serían estos. En mi caso yo tengo que hacer la repetición de la fila 1, es decir que voy a trabajar todos los puntos al derecho. Si ustedes tienen que trabajar la repetición de la fila número 3, acuérdense que siempre nos fijamos el primer punto. Si están trabajadas todas las filas al revés, se tejen al revés. Si están trabajadas al derecho, se tejen al derecho. Bueno, comenzamos entonces con la fila 5. El primer punto, porque es el extremo, lo trabajo al revés. Y ahora voy a trabajar todos los puntos al derecho. Y voy a dejar sin tejer los últimos 3 puntos. Van a ver que me quedan 3 puntos. No los voy a tejer. Y también me van a quedar los 4 puntos de la fila número 3. Ahora voy a dar vuelta el tejido
y voy a trabajar la fila que sigue, que sería la sexta, la última. Voy a pasar este punto a la otra aguja sin tejer y voy a tejer todos los puntos al derecho salvo el último que lo trabajo al revés. Entonces trabajo estos puntos al derecho hasta llegar al final. Si ustedes tienen que hacer la repetición de la fila 4, acuérdense que siguen la secuencia de la fila anterior. Ahora este último punto lo trabajo al revés porque es el extremo. De esta forma terminamos de tejer la fila 6 y así terminamos de hacer la segunda delantera. Van a ver que al final, cuando terminen de hacer esta fila, van a tener la misma cantidad de filas que tenían en la otra delantera. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar los 9 puntos que quedan en este lugar porque ya llegamos a la misma cantidad de filas que teníamos en la delantera. Ahora, si a ustedes les falta tejer más filas, siguen trabajando sobre estos 9 puntos en recto hasta tener los 9 centímetros de largo o la misma cantidad de filas que teníamos en la otra delantera. Bueno, ahora lo que voy a hacer es cerrar los puntos tal cual los cerré para la otra delantera. Voy a pasar este punto a la otra aguja y el punto que sigue lo trabajo al derecho. Tengo 2 puntos, paso el primero sobre el segundo. De nuevo el punto que sigue lo trabajo al derecho, paso este punto sobre el otro, de esta forma, y así voy cerrando los 9 puntos que van a corresponder después al hombro. Llegamos al final, terminé de cerrar en total los 9 puntos y en esta aguja me tienen que quedar 7 puntos en total. Ahora voy a cortar la hebra y voy a estirar. Y ahora, si necesitamos ocupar esta aguja, lo que vamos a hacer es pasar los puntos de nuevo a esta hebra. Los voy a pasar de esta forma, los paso a esta hebra y dejamos en descanso estos puntos y de esta manera terminamos de hacer la segunda delantera. Ahora vamos a hacer la costura de los hombros. Siempre cuando hacemos la costura lo vamos a hacer del revés del tejido. Ya cosí un hombro, ahora vamos a coser el otro hombro y lo único que voy a ir haciendo es unir el primer punto con el primer punto de este costado. Van a ver que tenemos formas de cadenitas, entonces lo que yo hago es pasar la aguja por este primer punto y ahora lo uno con el primer punto de este otro costado. Voy a hacer al comienzo 2 o 3 pasadas para asegurar la costura. Y ahora de nuevo voy a volver a unir esta cadenita o puntada con la otra cadenita o puntada del otro lugar, de esta forma. De nuevo vuelvo a unir y así voy a ir cosiendo los hombros. De nuevo uno, de esta forma. Bueno, van a ver que estamos llegando ya al final, estamos cosiendo la última puntada y aquí en este lugar voy a hacer 2 pasadas para asegurar la costura. Bueno, de esta forma van a ver que ya cosimos el hombro y ahora voy a perder esta hebra por el centro de la costura. Voy a estirar, vuelvo a perder un poquito más. De nuevo vuelvo a estirar y voy a cortar lo que me sobra. Ahora me fijo del otro lado cómo me quedó bien.
y de esta manera vamos a hacer la costura del otro hombro. Ahora vamos a hacer la capucha y vamos a comenzar desde este lugar, que si yo lo miro así va a ser la delantera izquierda. Y aquí también para guiarse van a ver que la última fila del borde son puntos al revés. En cambio, en la otra van a ver que los últimos puntos están tejidos al derecho. Yo voy a comenzar desde el lugar donde yo vea que los puntos están tejidos al revés, como es este caso. Lo primero que hacemos es pasar estos puntos a la aguja. De esta forma, eran 7 puntos y ahora los voy a cortar. Voy a cortar esta hebra así no me molesta. Ya pasé los puntos y vamos a empezar. Esta fila vamos a trabajar todos los puntos al derecho, porque va a ser una fila donde yo voy a empezar a levantar los puntos. El primer punto lo voy a pasar sin tejer a la otra aguja y ahora todos los puntos que siguen los voy a trabajar al derecho, de esta forma. Y ahora aquí van a ver que hay un espacio. Lo que voy a hacer es levantar puntos. Voy a levantar 2 puntos. El primero lo voy a levantar aquí en este espacio, en esta hebra. Lo voy a torcer. Van a ver que lo pongo en la aguja. Y ahora lo voy a trabajar al derecho, pero torcido, de esta forma, para que no me quede ningún espacio libre. Ahora voy a volver a levantar otro punto en este lugar. Lo voy a hacer desde este lugar. Van a ver que aquí tengo esta hebra. Lo voy a colocar en la aguja y lo voy a trabajar torcido también. Van a ver que en este espacio levanté 2 puntos. Ahora continúo trabajando más puntos al derecho. Voy a trabajar estos 3 puntos que tenía en la aguja al derecho. Y ahora vamos a levantar los puntos de esta parte. Van a ver que lo vamos a hacer a ojo, no tenemos ninguna indicación, entonces vamos a ir levantando puntos y vamos a levantarlo de la forma que nos quede mejor. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Van a ver que aquí yo tengo una hebra, lo voy a tomar como un punto de esta forma, pero cuando lo teja lo voy a trabajar torcido. Entonces lo voy a colocar de tal forma que me quede torcido. De esa forma no se me van a ir armando agujeros en esta parte. Ahora voy a volver a tomar otro punto de este lugar. También lo voy a trabajar al derecho. De nuevo voy a tomar esta hebra. Cuando vea que me queda muy abierto el tejido, siempre vamos a trabajarlo torcido al punto. Lo trabajo al derecho pero torcido. De esa forma no me va quedando un espacio como un agujero en el centro, que se vería muy feo. Voy a seguir levantando puntos. También lo voy a levantar. También lo trabajo torcido. Donde yo vea que me queda mucho espacio, sigo levantando en el mismo lugar más puntos. Voy a trabajar otro punto al derecho. Bueno, van a ver que ya levanté varios puntos y en esta parte me está quedando bien. No veo que me quede nada como abierto, entonces estaría bien. Llegamos al lugar de la espalda y aquí vamos a seguir levantando los puntos, pero en esta parte va a ser más fácil. Lo que hago es lo siguiente. Con la ayuda de una aguja crochet voy a introducir la aguja en este lugar. Van a ver que me queda como si fuera una cadenita sobre la aguja. Ahora lo que hago es tomar la hebra, lo saco y lo coloco en la aguja. Nuevamente, vuelvo a introducir la aguja aquí en este lugar. Me quedan 2 hebras por arriba de la aguja. Tomo una lazada, saco y lo coloco en la aguja. Y de esa forma vamos a ir levantando los puntos de la espalda. Nuevamente, introduzco la aguja en este lugar. Me van a quedar 2 hebras arriba de la aguja. Tomo una lazada, saco y lo coloco en la aguja. Bueno, de esta forma yo voy a ir levantando todos los puntos que corresponden a la espalda. Vamos a continuar, terminamos de levantar los puntos de la espalda y ahora vamos a continuar levantando puntos en esta parte. Lo que tenemos que tener en cuenta que aquí vamos a levantar la misma cantidad de puntos que levantamos en este lugar.
Lo que yo voy a hacer ahora es contar los puntos que levanté en este lugar para levantar la misma cantidad. Bueno, aquí comenzábamos con la espalda y voy a contar los puntos que levanté en este lugar. Al comienzo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos que levanté. Después vienen, a ver, no, voy a volver a fijarme. Hasta aquí, esta parte sería la espalda. Bueno, estos son los puntos de la otra delantera. Al comienzo de la fila teníamos 4 puntos, que serían estos 4 puntos, después 2 puntos que levantamos, después teníamos 3 puntos y levanté en total 5 puntos al comienzo. Bueno, entonces aquí en esta parte, antes de llegar a estos 3 puntos, tengo que levantar 5 puntos. Bueno, primero lo que hago es visualizar, voy a levantar uno por acá, 2, 3, 4 y aquí sería el quinto. De esa forma sé, más o menos ya viendo el lugar, ya me doy cuenta dónde voy a ir levantando los puntos. Antes de llegar a estos 3 puntos, acuérdense que voy a levantar 3 puntos en este lugar. Lo voy a hacer en este caso con la ayuda de la aguja crochet, que me va a ser más fácil. Voy a levantar un punto. Ahora el segundo lo voy a levantar aquí en este lugar. Dos puntos. Ahora el tercero lo voy a levantar aquí en este lugar, pero si lo levanto así nada más me va a quedar un espacio vacío, entonces lo voy a poner en mi aguja y lo voy a tejer al derecho, pero lo voy a tejer torcido, de esta forma. Así no me queda el espacio. Ahora, voy a levantar otro punto, lo voy a hacer en este lugar, que sería el cuarto. Y me queda uno por levantar. Que va a ser aquí en este lugar. De nuevo lo vuelvo a tomar con la aguja. Lo levanto, lo voy a torcer porque lo voy a tejer torcido. Y ya levanté los 5 puntos que había levantado en la otra delantera. Ahora voy a trabajar sobre estos 3 puntos que siguen. Los voy a pasar ya a la otra aguja. Aquí tengo los primeros 4 puntos. Ahora tengo estos 3 puntos en este lugar. Ahí está, van a ver que tengo 4 y 3. Tengo en total 7. Voy a cortar esta hebra. Y ahora voy a trabajar los puntos que siguen al derecho, que son 3, 1, 2, 3 puntos al derecho. Y aquí en esta parte levantábamos 2 puntos. Voy a levantar un punto aquí en este lugar. Voy a torcer el tejido para que me quede, no me quede ese espacio grande. Entonces trabajo un punto al derecho y ahora voy a trabajar aquí en este lugar otro punto al derecho. Ahora voy a trabajar todos los puntos que siguen al derecho y el último punto, que va a ser mi extremo, lo voy a trabajar al revés. Perdón, me equivoqué, lo tengo que trabajar al revés, el último punto que tejimos. Bueno, de esta forma levantamos los puntos para hacer la capucha o el cuello. Una vez que levantamos los puntos, ahora vamos a hacer algunas aclaraciones antes de comenzar con la capucha. Lo primero que vamos a hacer es contar los puntos que tenemos. Yo ya los conté, tengo 43 puntos, es un número impar, está bien. Si ustedes tienen un número par, es decir, 44, 46, etc., entonces cuando hagamos esta primera fila, vamos a hacer un aumento en el centro de la espalda. Eso es lo primero. Lo segundo, en esta primera fila de la capucha vamos a trabajar la secuencia de la fila 3. Acuérdense que la secuencia de la fila 3 era un punto al derecho, un punto al revés y así sucesivamente. Y aquí también
en esta primera fila vamos a empezar a hacer aumentos para que la capucha quede más grande. Ahora les voy a indicar más o menos dónde vamos a ir haciendo los aumentos. Yo voy a hacer aumento aquí en esta parte, después lo voy a hacer en los puntos del comienzo de la espalda y cuando termino la espalda. Y otro aumento aquí en este lugar. En total vamos a hacer 4 aumentos en esta fila. Si tenemos número par, vamos a hacer un aumento extra aquí en el centro de la espalda. Bueno, voy a comenzar con esta primera fila. Y aquí para la capucha nosotros también le vamos a hacer un borde en punto Santa Clara, pero en este caso este borde va a estar compuesto solamente por 5 puntos. El primer punto, siempre que va a ser el extremo, lo voy a pasar sin tejer. Y ahora voy a trabajar 4 puntos al derecho, 1, 2, 3 y 4 puntos al derecho. Todos estos puntos van a corresponder al borde. Ahora voy a trabajar el aumento. Siempre voy a hacer el aumento al momento de comenzar el punto fantasía. Es decir, tejo los puntos del borde y hacemos el aumento. Para hacer este aumento lo voy a hacer de forma sencilla. Lo único que voy a hacer es trabajar una E torcida y lo voy a colocar en la aguja. De esta forma. Y eso va a ser un aumento. Ahora voy a trabajar la secuencia que era un punto al derecho, un punto al revés, un punto al derecho, un punto al revés, un punto al derecho, un punto al revés, un punto al derecho, un punto al revés. Y aquí en este lugar van a ver que ya tengo la costura de los hombros. En ese lugar voy a hacer el segundo aumento. Si quiero puedo correrlo un poquito más, no habría problema. Voy a tejer un punto al derecho y aquí en este lugar lo voy a hacer. Para hacer el aumento lo único que tengo que hacer es trabajar una E. De esta forma. Y lo coloco en la aguja. Ahora, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Si yo este punto lo tejí al derecho, el aumento lo voy a trabajar al revés. Entonces, el punto que sigue lo voy a trabajar al derecho. Porque si lo trabajo al revés, entonces voy a estar rompiendo la secuencia. Entonces me fijo, el último punto que tejí, si lo tejí al revés, entonces este se trabaja al derecho y el punto que sigue lo trabajo al revés. Bueno, en este caso yo el último punto lo tejí al derecho, entonces el punto que aumenté lo voy a trabajar al revés y este punto que voy a tejer lo tengo que tejer de nuevo al derecho. Ahora al revés, al derecho, 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 al revés y van a ver que estamos llegando al lugar de la costura. Ahora voy a trabajar este punto al derecho. Bueno, aquí voy a hacer un aumento, pero antes de continuar me había olvidado, si a ustedes les falta un punto, acuérdense si la cantidad de puntos será par, entonces hacen un aumento en este lugar tal cual lo hice en este lugar. Siempre teniendo en cuenta que ese punto después ese aumento se va a transformar en punto, entonces lo tengo en cuenta en el punto fantasía. Bueno, aquí voy a hacer el tercer aumento. Este punto está trabajado al derecho. Ahora voy a hacer el aumento, hago la E y lo coloco en la aguja. Si este punto está al derecho, este aumento lo voy a trabajar al revés, entonces el primer punto que voy a tejer ahora lo tengo que tejer al derecho. De nuevo, al revés, al derecho, al revés, al derecho, al revés, al derecho y así voy tejiendo hasta que me queden 5 puntos en la aguja izquierda. Al revés, al derecho y van a ver que me quedan 5 puntos.
Ahora voy a hacer un aumento, lo voy a trabajar de esta forma, acuérdense, hacemos la E y lo colocamos en la aguja. Y ahora todos los puntos que siguen, que son 5, corresponden al borde. Voy a trabajar 4 puntos al derecho, 1, 2, 3, 4 y el último punto, que es el extremo, lo voy a trabajar al revés. Bueno, de esta forma hicimos la primera fila de la capucha. Ahora damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 2. Vamos a tejer en este caso la repetición de la fila número 4. El primer punto, que es el extremo, acuérdense que siempre lo pasamos a la otra aguja sin tejer. Y ahora voy a trabajar 4 puntos al derecho, 1, 2, 3 y 4 puntos al derecho. Estos puntos corresponden al borde. Bueno, para comenzar esta fila era muy fácil, en realidad había que trabajar según la secuencia de la fila anterior, pero acuérdense que hicimos aumentos. Aquí tenemos un aumento, entonces para saber cómo voy a trabajar este aumento, lo primero que hago es fijarme aquí. Si este punto está tejido al revés, entonces este aumento lo tengo que trabajar al derecho. En cambio, si este punto estuviera trabajado al derecho, entonces el aumento lo tengo que trabajar al revés. Entonces yo voy a trabajarlo al derecho porque el punto anterior está tejido al revés. Entonces trabajo al derecho y ahora el punto que sigue lo trabajo al revés, al derecho, al revés, y así voy siguiendo la secuencia de la fila anterior. Bueno, yo quiero trabajar hasta llegar al otro aumento. Tengo al revés y van a ver que llegué al otro aumento. El último punto que tejí está tejido al revés, entonces mi aumento lo voy a trabajar al derecho. Lo único que hago es introducir la aguja por el centro del tejido de esta forma y lo trabajo al derecho. Ahora el punto que sigue está trabajado al revés, lo tejo al revés. Derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, y así voy tejiendo la secuencia hasta llegar de nuevo al otro aumento. Bueno, van a ver que estoy llegando al otro aumento. Este punto está al revés, lo tejo al revés, y el aumento lo voy a trabajar al derecho porque el último punto que tejí está al revés, entonces este punto lo tengo que trabajar al derecho. Lo único que hago es introducir de esta forma la aguja y lo tejo al derecho. Ahora el punto que sigue lo trabajo al revés, al derecho, al revés, y así voy trabajando esta fila. Bueno, voy a tejer hasta que me queden en la aguja 6 puntos. Tengo 3, 4, 5, 6. Van a ver que este punto que sigue sería el aumento. El último punto que tejí es al revés, entonces este aumento lo voy a trabajar al derecho de esta forma. Y ahora tenemos el borde, acuérdense que voy a trabajar 4 puntos al derecho, 1, 2, 3, 4, y el último punto, que es el extremo, lo voy a trabajar al revés. De esta forma terminamos de trabajar la fila número 2. Ahora vamos a trabajar la fila 3, y en esta fila 3 tenemos que tejer la repetición de la fila número 1 del punto fantasía. Y aquí también vamos a hacer aumentos, vamos a hacer un aumento después que hacemos el borde, otro aumento en la misma dirección donde hicimos el aumento en la fila 1, que sería en este lugar, y otro aumento también al lado del borde. En total vamos a hacer 4 aumentos nuevamente. Bueno, empezamos primero pasando el primer punto a la otra aguja sin tejerlo, y ahora voy a trabajar 4 puntos al derecho. 1, 2, 3 y 4. Ahora en este lugar voy a hacer un aumento. Acuérdense que el aumento lo hacemos de forma normal. Lo único que hago es torcer de esta forma la hebra y lo coloco en la aguja.
Y ahora en esta fila acuérdense que trabajamos todos los puntos al derecho. Entonces voy a seguir trabajando puntos al derecho hasta llegar a la misma altura donde hice el aumento en la fila número 1. Bueno, yo sigo trabajando y estoy llegando. Van a ver que me doy cuenta donde hice el aumento porque ese punto me va a quedar torcido. Entonces yo sé que este es el aumento. Voy a tejer ese aumento al derecho y ahora en este lugar voy a volver a hacer otro aumento. Si ustedes quieren, para guiarse mejor, lo que hacen es poner un marcador. Antes de hacer el aumento ponen el marcador, así saben en qué lugar está el aumento. Ahora yo voy a hacer el aumento como lo veníamos haciendo, de esta forma. Lo torcemos, de nuevo lo voy a hacer, torcemos la hebra de esta forma como una E y lo coloco en la aguja. Ahora voy a poner el marcador y ahora trabajo todos los puntos al derecho. De nuevo hasta llegar al otro aumento. Acuérdense que estos aumentos internos lo hicimos uno a la altura del hombro y el otro también a la altura del otro hombro o la costura de los hombros. Bueno, yo sigo trabajando todos los puntos al derecho y aquí van a ver que llegamos justo al otro aumento. Se dan cuenta porque la hebra está torcida como una E. De nuevo voy a volver a poner otro marcador, lo coloco en la aguja y ahora voy a hacer el aumento. Hago una E y lo pongo en la aguja. Y ahora sigo trabajando todos los puntos al derecho. Hasta que me queden 5 puntos en la aguja. Bueno, van a ver que me quedan 5 puntos. Vamos a volver a hacer otro aumento. Hago la E, lo coloco en la aguja y ahora voy a trabajar 4 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4 y el último punto lo trabajo al revés. Y de esta forma hicimos la fila 3. Ahora voy a dar vuelta el tejido, vamos a tejer la fila 4 y en este caso tenemos que hacer la repetición de la fila número 2 del punto fantasía. Tenemos que trabajar todos los puntos al derecho. El primer punto lo paso sin tejer a la otra aguja y ahora voy a trabajar los puntos al derecho, todos, y aquí van a ver que tengo el aumento. El aumento también lo trabajamos al derecho, lo único que hago es introducir de esta forma la aguja y tejo al derecho. Ahora de nuevo vuelvo a trabajar puntos al derecho. Van a ver que llegamos al otro aumento, también lo tejo al derecho, introduzco la aguja de esta forma, lo tejo al derecho, paso el marcador para la otra aguja y ahora de nuevo vuelvo a trabajar los puntos al derecho. Bueno, llegamos de nuevo al otro aumento, mejor dicho, ya estoy llegando, paso el marcador y ahora trabajamos el aumento. Lo trabajo al derecho. Y ahora continúo trabajando puntos al derecho. Bueno, llegamos al otro aumento que sería el cuarto aumento, también lo trabajo al derecho. Y ahora todos los puntos que siguen los trabajo al derecho salvo el último punto. Me queda este punto, lo voy a trabajar al revés. Y de esta forma terminamos de tejer la fila número 4.
Ahora vamos a trabajar la fila 5 y en esta fila 5 también vamos a hacer los 4 aumentos en los mismos lugares donde realizamos los aumentos en las filas anteriores y también vamos a trabajar la repetición de la fila número 3 del punto fantasía. Lo primero que comenzamos es pasando el primer punto que es el extremo sin tejerlo y ahora voy a trabajar 4 puntos al derecho, 1, 2, 3 y 4 puntos al derecho que corresponden al borde. Ahora voy a hacer el aumento, hacemos la E y lo colocamos en la aguja. Y ahora para saber qué punto vamos a trabajar, si vamos a empezar haciendo un punto al revés o un punto al derecho, porque no sabemos, porque estuvimos haciendo aumentos, entonces no sabemos cómo vamos a comenzar. Lo primero que hacemos es mirar las filas anteriores. Y en el lugar donde yo vea, en el punto donde yo vea que tengo más puntos al derecho o más filas que están trabajadas al derecho, como en este caso, yo sé que ese punto lo trabajo al derecho. Entonces, si este punto lo trabajo al derecho, este al revés y este punto lo voy a tejer al derecho. De esa forma me voy a dar cuenta. De nuevo, voy a tomar cualquier otro punto como guía. Lo único que hago es fijarme ese punto que tiene casi la mayoría de las filas trabajadas al derecho. Van a ver que es este. Si ustedes ven, están casi la mayoría de las filas trabajadas al derecho. Entonces, si este punto lo trabajo al derecho, al revés, al derecho, al revés, al derecho, al revés, y este punto lo trabajo al derecho. Entonces voy a comenzar trabajando este punto al derecho, al revés, al derecho, al revés, y así de nuevo hasta llegar al marcador. Al derecho, al revés, al derecho, al revés, al derecho, al revés, al derecho, al revés, al derecho. Y ahora voy a hacer un aumento. Hice al derecho. Ahora hago el aumento. Y ahora el punto que sigue, este está trabajado al derecho. Este es el aumento, entonces el punto que sigue lo voy a trabajar al derecho porque este aumento lo trabajamos después en la fila siguiente al revés, entonces sí o sí este punto que sigue lo voy a trabajar al derecho. Ahora al revés, al derecho, al revés, al derecho, al revés, al derecho, al revés, al derecho y así hasta llegar de nuevo al otro marcador. Al revés, al derecho y ahora voy a hacer el aumento. Primero voy a pasar el marcador a la otra aguja. Ahora hago el aumento, la E, y me fijo. El último punto está tejido al derecho. El aumento lo voy a trabajar al revés, entonces el punto que sigue lo tengo que tejer sí o sí al derecho. Al derecho, al revés, al derecho, al revés, al derecho, al revés, al derecho, al revés y así seguimos trabajando hasta que me queden en la aguja 5 puntos. Bueno, van a ver que me quedan 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5. El último punto lo tejí al derecho. Voy a hacer un aumento, hago la E, lo coloco en la aguja y ahora voy a trabajar 4 puntos al derecho, 1, 2, 3, 4 y el último punto que es el extremo lo trabajo al revés. Y de esta forma hicimos la fila número 5. Ahora vamos a trabajar la fila 6 y en esta fila 6 acuérdense que hacemos la repetición de la fila 4 del punto fantasía. El primer punto lo paso a la otra aguja sin tejerlo y ahora voy a trabajar 4 puntos al derecho, 1, 2, 3 y 4. Van a ver que tengo el aumento. Antes de saber si lo voy a tejer al derecho o al revés, me fijo el punto anterior que está trabajado al revés, entonces este punto lo voy a trabajar al derecho. Lo tejo al derecho y el punto que sigue lo trabajo al revés, al derecho, al revés y así voy trabajando todos los puntos.
Bueno, sigo trabajando la secuencia tal cual se presenta. Van a ver que llegamos al lugar donde tengo el aumento. El último punto lo tejí al revés, entonces el aumento lo tengo que trabajar al derecho. Introduzco la aguja, lo trabajo al derecho, pasamos el marcador. Si el último punto lo trabajé al derecho, van a ver que el otro sí o sí me va a tener que quedar al revés. Y me queda al revés, entonces la secuencia está bien. Trabajo al revés, al derecho, al revés y así sigo siguiendo la secuencia de la fila anterior. Bueno, yo estoy trabajando, tejiendo rápido, mejor dicho, porque ya el punto fantasía lo conocemos muy bien. Trabajo al revés, voy a pasar el marcador para la otra aguja y ahora van a ver que tengo el aumento. El último punto que tejí está al revés, entonces este aumento lo trabajo al derecho y el punto que sigue lo tengo que trabajar al revés porque también está tejido al revés. Ahora al derecho, al revés y así voy trabajando hasta que me queden en la aguja 5 puntos. Bueno, van a ver que llegamos ya al borde y aquí tengo el aumento. Me quedan los 5 puntos y también tengo el aumento. El último punto que tejí está al revés, entonces el aumento lo voy a trabajar al derecho y ahora voy a trabajar 4 puntos al derecho, 1, 2, 3, 4 y el último punto que es el extremo lo trabajo al revés. Y de esta forma terminamos de trabajar la fila número 6. Terminamos de tejer la fila 6 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a continuar trabajando repitiendo desde la fila número 3 a la 6 y vamos a tejer hasta tener de ancho aproximadamente entre 35 a 36 centímetros de largo. Y la última fila que tenemos que tejer tiene que ser repetición de la fila número 6. Cuando terminemos de trabajar esas filas vamos a volver nuevamente. Ahora les voy a dar las indicaciones si ustedes quieren realizar este saquito con un cuello. El cuello se trabaja de la misma forma que la capucha. Voy a levantar los puntos tal cual lo hice para la capucha. Después vamos a trabajar el punto fantasía también de la misma forma. Y aquí la única diferencia va a ser el largo que vamos a tejer. En este caso, midiendo desde aquí, desde el comienzo, vamos a tejer aproximadamente 3 centímetros y medio y después de hacer esos 3 centímetros y medio voy a trabajar filas del punto Santa Clara, que son filas tejidas al derecho nada más. Aproximadamente trabajaré entre 6 a 8 filas. Una vez que terminamos esas filas, después cerramos los puntos y de esa forma nos va a quedar el cuello. Ahora les voy a mostrar un poquito, si ustedes quieren ver, ya ven que queda como un cuellito con los aumentos que yo les fui haciendo, va quedando ya como un cuello y lo único, como les dije aquí, tendríamos que agregar filas del punto Santa Clara y estaría listo el cuello. Vamos a continuar con el tejido y voy a realizar algunas aclaraciones. Las indicaciones eran trabajar repitiendo desde la fila 3 hasta la 6 y la última fila que teníamos que tejer tenía que ser repetición de la fila 6. Y vamos a trabajar estas filas hasta tener aproximadamente de ancho entre 35 a 36 centímetros. Yo tejí de esa forma, solamente hice 4 filas más y el ancho que tengo ahora es de 37 centímetros. Es decir que me pasé con 1 centímetro de más, no habría problema porque estamos ya dentro de la misma medida, 1 centímetro no hace nada al tejido. Bueno, ahora les voy a hacer la aclaración siguiente con respecto a si ustedes están tejiendo y cuando están haciendo la repetición de estas 4 filas les queda muy grande. Entonces lo que vamos a hacer es ir trabajando estas secuencias y a medida que hacemos la secuencia de la fila 3 hasta la 6 vamos midiendo y cuando ya vemos que nos estamos acercando a la medida indicada no vamos a volver a repetir estas secuencias de esta forma, sino que vamos a volver a trabajar el punto fantasía, pero los aumentos solamente los voy a hacer aquí al comenzar la fila, es decir, después de trabajar el borde,
Ahí realizo un aumento y el otro aumento lo voy a realizar aquí. Entonces, en este lugar ya no hacemos más aumentos. De esa forma ustedes van a ver que a medida que vayan tejiendo van a poder aumentar 2 puntos por cada fila, y a esa cantidad sí lo pueden controlar porque pueden trabajar ya sea 3 filas con aumentos en este lugar o pueden trabajar 2 filas con aumento en este lugar, así que esa cantidad lo pueden controlar. Bueno, de esa forma van a ir haciendo su tejido para llegar a la medida exacta. Una vez que aclaramos todo esto, ahora vamos a continuar trabajando la capucha sin hacer filas con aumentos. Es decir, que vamos a trabajar de la misma forma que veníamos haciéndolo en el cuerpo. Les voy a mostrar un poquito. La última fila que tejí era la repetición de la fila número 6 y en la fila 6 habíamos trabajado la secuencia de la fila número 4. Entonces yo tengo que trabajar en este caso el punto fantasía, la fila 1. Acuérdense que el primer punto lo paso a la otra aguja sin tejer y ahora lo único que voy a hacer en este lugar es trabajar todos los puntos al derecho porque estamos haciendo la repetición de la fila 1 del punto fantasía. Y de esta forma vamos a seguir trabajando esta fila. Voy a trabajar toda esta fila y después voy a trabajar la repetición de la fila 2. Y cuando volvamos les voy a mostrar cómo vamos a trabajar la repetición de la fila 3 porque ahí seguramente no todos vamos a comenzar de la misma forma esa fila. Terminamos de trabajar la repetición de la fila 1 y 2 del punto fantasía. Y ahora vamos a trabajar la fila 3. Vamos a pasar el primer punto sin tejerlo y ahora vamos a trabajar 4 puntos al derecho, 1, 2, 3 y 4 puntos al derecho. Estos puntos corresponden al borde. Ahora aquí lo único difícil que va a hacer en esta fila es determinar si voy a comenzar con un punto al revés o con un punto al derecho. Bueno, voy a ver el primer punto, van a ver que no tengo mucha referencia porque este era un aumento, entonces casi no tengo nada en esta fila. Entonces voy a ir a puntos que estén por aquí donde yo ya tenga más referencias. Van a ver que este punto voy a tomar como base o como guía este punto y van a ver que todos los puntos o las filas, mejor dicho, anteriores están trabajadas en la mayoría de sus veces con puntos al derecho. Entonces yo sé que este punto sí o sí en esta fila lo trabajo al derecho, entonces este lo trabajo al revés, este al derecho y este lo voy a trabajar al revés. Es decir que en mi caso el primer punto lo voy a trabajar al revés. Entonces tejo al revés, al derecho, al revés, al derecho, al revés, al derecho y así voy trabajando la secuencia. Bueno, de esa forma ustedes van a determinar en esta fila con cuál punto comenzar, si un punto al derecho o un punto al revés. Bueno, a partir de aquí ya vamos a dejar indicaciones porque las filas se tejen de forma fácil, ya la tejimos varias veces en el cuerpo, entonces no hace falta repetir. Acuérdense que la repetición de la fila 4, lo único que hacemos es seguir la secuencia de la fila anterior y nada más. Bueno, yo voy a seguir trabajando el punto fantasía y vamos a tejer hasta tener, midiendo desde aquí, aproximadamente entre 19 a 21 centímetros de largo. Cuando tengamos esa medida vamos a volver nuevamente. Vamos a continuar con la capucha, tejí 20 centímetros de largo. Y aquí vamos a cerrar los puntos. Los vamos a hacer de dos formas de acuerdo con cuál fila terminamos. En mi caso yo terminé con la repetición de la fila 4. Si ustedes terminaron con la repetición de la fila 2, después les muestro cómo cerrar los puntos. Bueno, voy a comenzar a cerrar los puntos y en esta parte del borde, ambas filas vamos a cerrarlo de la misma forma. Voy a pasar el primer punto a la otra aguja y ahora voy a tejer un punto al derecho. Paso este punto sobre el punto que tejimos, de nuevo, el punto que sigue lo trabajo al derecho, paso este punto sobre el punto que tejimos. De esta forma voy a ir cerrando los puntos, el punto que sigue lo trabajo al derecho, paso este punto sobre el punto que tejimos y así
voy cerrando los puntos que corresponden al borde. Terminamos de cerrar los puntos que corresponden al borde, ahora vamos a cerrar los puntos que corresponden al punto fantasía. Y aquí vamos a cerrar de dos formas. Si la última fila que ustedes tejieron es repetición de la fila 4, entonces siguen cerrando los puntos tal cual tejimos al comienzo. En mi caso es ese, así que voy a cerrar todos los puntos tal cual lo venía tejiendo. Ahora, si ustedes tienen como última fila la repetición de la fila 2, en ese caso lo van a hacer de la siguiente forma. Yo les voy a mostrar, porque en realidad yo no tengo que cerrarlo así, pero les voy a mostrar cómo lo van a hacer. Siempre van a tener en cuenta qué punto tendrían que haber tejido, si es un punto al revés, un punto al derecho. En mi secuencia, cuando yo estaba haciendo la repetición de la fila 3, tenía que empezar con un punto al revés. Puede ser que ustedes tengan que empezar con un punto al derecho. Bueno, si ustedes, por ejemplo, yo tengo que empezar con un punto al revés, entonces el punto que sigue no lo voy a trabajar al derecho, sino lo trabajo al revés. Y ahora voy a pasar este punto sobre el punto que tejimos. Ahora el punto que sigue lo trabajo al derecho. Y ahora paso este punto sobre el punto que tejimos. Y ahora el punto que sigue está trabajado al revés, entonces lo tejo al revés. Y paso este punto sobre el que tejimos. Ahora el punto que sigue está tejido al derecho, entonces lo tejo al derecho y paso este punto sobre el punto que tejimos. De esa forma vamos a ir cerrando los puntos si ustedes tienen como última fila la repetición de la fila número 2. En mi caso les dije que no, voy a desarmar estos puntos, porque yo tengo que trabajar, en mi caso, todos los puntos al derecho. Bueno, ya les mostré, ahora voy a hacer lo que me corresponde a mí, que sería tejer el punto al derecho, pasar este sobre el que tejimos, de nuevo punto al derecho, y sobre el que pasamos este punto sobre el que tejimos, y así voy a ir cerrando todos los puntos hasta llegar al final de la fila. Cuando terminemos vamos a volver nuevamente. Terminamos de cerrar todos los puntos, vamos a cortar la hebra, pero vamos a dejar un extremo largo porque nos va a servir después para hacer la costura de la capucha. Cortamos y vamos a estirar. Vamos a coser la parte superior de la capucha y para coser lo que hago es ir uniendo esta cadenita con la otra cadenita de la otra esquina. Bueno, voy a comenzar entonces. Van a ver que aquí tengo la hebra, voy a pasar por esta cadenita, la primera, que en realidad está medio perdida, paso por ahí la aguja y vuelvo a pasar esta aguja por este lugar donde estoy comenzando. Al comienzo voy a hacer 2 pasadas y aquí también acuérdense de poner la prenda del lado del revés para hacer la costura. Hice una pasada, voy a volver a hacer otra pasada y ahora voy a unir esta especie de cadenita con la otra cadenita de este borde. De nuevo vuelvo a unir esta cadenita con la otra cadenita del borde y así vamos a ir cosiendo. Bueno, de esta forma vamos a seguir cosiendo hasta llegar al final. Llegamos al final y aquí en esta parte, si queremos, hacemos otra puntada más en la última parte. Y ahora vamos a perder la hebra por el centro de la costura.
Voy a perder un poco más. Estiramos y cortamos lo que sobra. Y de esta forma terminamos de hacer la capucha. Ahora vamos a tejer la manga. Para ello vamos a montar 29 puntos. Y aquí también, si les gusta, pueden dejar un extremo largo, porque este extremo largo nos va a servir después para hacer la costura de las mangas. Si les parece incómodo, no lo hagan. Bueno, voy a comenzar entonces. Una vez que montamos los 29 puntos, voy a empezar a trabajar el punto elástico simple. Vamos a hacer la primera fila. Voy a comenzar tejiendo el primer punto, que es el extremo, al revés. Y ahora empiezo con la secuencia del punto elástico simple, que es un punto al revés, un punto al derecho, un punto al revés, un punto al derecho, un punto al revés, un punto al derecho, y de esta forma voy a ir trabajando hasta llegar al final. Estamos llegando al final de la fila. Van a ver que lo último que tejí es un punto al revés y me queda un punto en la aguja izquierda. Este punto, que es el extremo, lo voy a trabajar al revés. De esta forma hicimos la fila número 1. Y antes de continuar les comento que el primer punto y el último punto, que van a ser los extremos, en mi caso yo siempre los trabajo al revés. Si ustedes quieren, pueden trabajar los extremos al derecho, pero siempre en todas las filas lo van a trabajar de acuerdo a cómo decidan. Si deciden trabajarlo al revés, siempre al revés. Si deciden hacerlo al derecho, siempre lo van a tejer al derecho. Bueno, vamos a dar vuelta el tejido. Voy a tejer la fila 2, y en esta fila 2 lo que tengo que hacer es seguir la secuencia de la fila anterior. Empezamos trabajando el extremo, que es al revés. Lo voy a tejer al revés. Y ahora me fijo, van a ver que tengo un punto al derecho, lo trabajo al derecho, y ahora un punto al revés. Un punto al derecho, un punto al revés, un punto al derecho, un punto al revés, y así voy trabajando la secuencia. En este caso lo único que estoy haciendo es seguir la secuencia de la fila anterior. Bueno, yo voy a trabajar esta fila hasta el final porque es muy fácil. Un punto al derecho, un punto al revés. Y aquí tienen que acordarse que el último punto, que es el extremo, lo trabajamos al revés. Bueno, ya estamos llegando. Un punto al revés, un punto al derecho. Y el último punto, que es el extremo, lo trabajo al revés. De esta forma hicimos la fila 2, y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a continuar trabajando más filas, tal cual tejimos la fila 1 y la fila 2. Les voy a mostrar un poquito la fila 3. Acuérdense que el primer punto, que es el extremo, lo trabajo al revés, y ahora lo único que hago es seguir la secuencia de la fila anterior. Van a ver que el primer punto está tejido al revés, entonces lo tejo al revés, después al derecho, al revés, y así sucesivamente. Bueno, de esta forma vamos a seguir trabajando el punto elástico simple, y voy a tejer en total 6 filas. Si ustedes quieren que sea un poquito más ancho, pueden trabajar 8 filas. Cuando terminemos vamos a volver nuevamente. Terminamos de tejer las 6 filas del punto elástico doble, y ahora vamos a trabajar el punto fantasía. En este caso lo voy a volver a repetir porque nosotros cuando trabajamos el cuerpo teníamos al comienzo el borde y al finalizar el otro borde. En este caso no tenemos borde, así que les voy a volver a mostrar el punto fantasía. Bueno, vamos a trabajar la primera fila. Voy a tejer el primer punto, que es el extremo, lo trabajo al revés, y ahora todos los puntos que siguen lo voy a trabajar al derecho, salvo el último punto, que es el extremo, que lo vamos a tejer al revés. Estamos llegando al final de la fila, y el último punto, que es el extremo, lo voy a trabajar al revés. De esta forma hicimos la fila número 1. Ahora damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 2.
El primer punto que es el extremo lo voy a trabajar al revés y ahora tejemos todos los puntos al derecho hasta llegar al final, recordando que el último punto que es el extremo lo tengo que trabajar al revés. Estamos llegando al final de la fila y el último punto que nos quedó en la aguja izquierda, que es el extremo, lo voy a trabajar al revés. De esta forma hicimos la fila 2, ahora damos vuelta el tejido, vamos a trabajar la fila 3. Voy a comenzar trabajando el primer punto que es el extremo al revés y ahora hacemos la secuencia que es un punto al derecho, un punto al revés. Trabajamos entonces un punto al derecho, un punto al revés, de nuevo un punto al derecho, un punto al revés, un punto al derecho, un punto al revés y así vamos trabajando hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila, van a ver que hice la última secuencia completa. Lo último que trabajé es un punto al revés, ahora voy a trabajar un punto al derecho y el último punto que es el extremo lo trabajo al revés. De esta forma terminamos de hacer la fila 3, ahora voy a dar vuelta el tejido, vamos a tejer la fila 4 y acuérdense que en la fila 4 lo único que hacíamos es seguir la secuencia de la fila anterior. El primer punto que es el extremo siempre lo trabajamos al revés y ahora me fijo, el primer punto está al revés, entonces lo tejo al revés. Tejemos entonces un punto al revés, un punto al derecho, un punto al revés, un punto al derecho, un punto al revés, un punto al derecho y así vamos trabajando hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila y el último punto que es el extremo siempre lo trabajamos al revés. Y de esta forma terminamos de trabajar la fila 4 y a partir de aquí lo único que tenemos que hacer es repetir desde la fila 1 hasta la fila 4. Les voy a mostrar un poquito la repetición de filas. Tengo que volver a repetir la fila 1. Acuérdense que el primer punto que es el extremo siempre lo trabajamos al revés. Y ahora todos los puntos los trabajamos al derecho hasta llegar al final, recordando siempre que el último punto que es el extremo también lo trabajamos al revés. Bueno, de esta forma sigo trabajando la fila. Les mostré un poquito lo que es repetición de fila, ahora les voy a mostrar la otra manguita para que ustedes vean, así les explico mejor. Tengo esta manguita y nosotros cada vez que hacemos una manga lo que buscamos es que nuestro tejido se vaya haciendo cada vez más ancho. Pero al hacer esta manguita y por estar utilizando un hilado bien grueso, no hice tantos aumentos, solamente hice 2 aumentos en todo el tejido. Primero lo que voy a hacer es medir esta parte para que ustedes vean el puño, que es del punto elástico simple, que mide aproximadamente 15 centímetros de ancho. Y ahora, aquí voy a medir en esta parte que es el punto fantasía, pero sin aumento. Van a ver que mide aproximadamente 17 centímetros y medio. Es decir que yo sin hacer aumentos, solamente tejiendo el punto fantasía, mi tejido solo se ensanchó. Entonces no hubo necesidad en esta parte de hacer algún aumento. Ahora lo que yo hice son 2 aumentos, uno aquí y otro aquí. Bueno, esto también les cuento por qué hago aumentos no en la misma fila. Podría haber hecho un aumento aquí y otro aumento aquí. Generalmente cuando el hilado es muy grueso es preferible que los aumentos no estén a la misma altura porque si no, cuando yo vaya a hacer la costura, en vez de quedarme todo recto como una línea, me va a quedar unos piquitos. Y eso se va a deber al aumento. Entonces, para que no me queden estos piquitos, los aumentos no los hago siempre en la misma fila. Bueno, vamos a dejar las indicaciones. Vamos a tejer repetiendo desde la fila 1 hasta la 4. Y voy a tejer aproximadamente 8 filas, es decir, hasta llegar por aquí. Después, cuando volvamos, les voy a mostrar cómo hacer un aumento. Terminé de trabajar las 8 filas y ahora vamos a realizar una fila con aumentos, pero antes de hacer esta fila voy a hacer una aclaración. Para ello les voy a mostrar mi manguita.
Como les dije, yo hice un aumento aquí, después trabajé 8 filas nuevamente e hice otro aumento aquí. En este caso, cada tantas filas yo estoy realizando un aumento porque yo sé que para llegar al ancho que necesito, que es de 20 centímetros, no necesito hacer más aumentos, entonces cada 8 filas estoy realizando un aumento. Ahora, si ustedes necesitan hacer más aumentos, entonces entre un aumento y otro, la cantidad de filas puede ser diferente. Puede ser 6 filas, 4 filas, de acuerdo a cuántos aumentos ustedes necesiten hacer. Entonces, cuando yo digo 8 filas, no es porque siempre va a ser 8 filas, sino que ustedes después van a ver, según su tejido, si hacer 6 filas, 4 filas, etc. Bueno, vamos a continuar. He explicado esto para que lo tengan en cuenta también. Voy a hacer la fila con aumento. Como les dije, no voy a hacer 2 aumentos en la misma fila porque no quiero que se me forme un piquito después. Entonces, solamente voy a hacer un aumento y lo voy a hacer al comenzar el tejido. La última fila que tejí es repetición de la fila número, sería la 4. Ahora yo tengo que tejer la repetición de la fila 1. Vamos a comenzar trabajando el primer punto que es el extremo, al revés y ahora. El aumento lo voy a hacer de esta forma. Voy a hacer una E de esta forma y esa E lo voy a colocar en la aguja. Y esto va a ser el aumento. Después en la segunda fila que vayamos a tejer, lo vamos a trabajar como un punto. Ahora, trabajo la secuencia de mi fila. En mi caso, tengo que tejer la repetición de la fila 1, así que voy a tejer todos los puntos al derecho hasta llegar al final, recordando que el último punto, que es el extremo, lo tejo al revés. Terminamos de tejer la fila con aumento. Ahora les voy a mostrar la siguiente fila. Aquí también siguen trabajando según la secuencia. En mi caso tengo que tejer la repetición de la fila número 2. El primer punto, que es el extremo, lo trabajo al revés y ahora voy a trabajar todos los puntos al derecho. Bueno, de esta forma yo sigo trabajando esta fila hasta llegar al aumento. Llegamos al lugar del aumento y aquí, dependiendo qué fila estemos trabajando, este punto lo podemos trabajar al derecho o al revés. En mi caso es muy fácil porque yo estoy haciendo la repetición de la fila 2, donde todos los puntos se trabajan al derecho, entonces el aumento lo voy a trabajar al derecho. Ahora, si estoy haciendo la repetición de la fila 4, me voy a fijar siempre el punto anterior que tejí. Si está tejido al derecho el último punto, entonces el aumento lo trabajo al revés. Si este punto está trabajado, el último punto está trabajado al revés, entonces el aumento lo trabajo al derecho. Bueno, en mi caso lo tengo que trabajar al derecho, lo tejo al derecho y el último punto, que es el extremo, lo voy a trabajar al revés. De esta forma terminé de tejer esta fila, ya incorporamos el aumento y ahora, ¿qué va a pasar con las filas siguientes? Porque se va a modificar el comienzo, por ejemplo, de la fila número 3, que es una fila un poquito más complicada. En cambio, las otras que tenemos que trabajar al derecho no hay problema. Bueno, les voy a mostrar, justo me toca tejer la fila 3. Vamos a incorporar también aquí todo lo que aprendimos para hacer el escote. El primer punto, que es el extremo, lo trabajo al revés. Y ahora, en este caso siempre, sin importar después la cantidad de aumentos que hagan, me voy a fijar el punto anterior, que es este, porque este todavía no sé si lo voy a trabajar al derecho o al revés. Me fijo el punto anterior y van a ver que está todo trabajado al derecho, entonces este primer punto lo voy a trabajar al revés. Solamente porque me estoy guiando por este punto, miro, están trabajados todos al derecho, entonces esto lo trabajo al revés. En cambio, si todos los puntos estuvieran trabajados en las filas al revés, o la mayoría de los casos estarían al revés, entonces el primer punto lo trabajaría al derecho. Bueno, yo vi lo mío, el primer punto lo tengo que trabajar al revés, entonces voy a trabajar al revés el primer punto y ahora al derecho, al revés, al derecho, al revés y así sucesivamente. Bueno, les mostré un poquito cómo comenzar la fila 3 y ahora es muy fácil porque sigo trabajando esta secuencia hasta llegar al final. Después repito la fila 4 y la fila 4 solamente lo único que hago es repetir la secuencia de la fila anterior y así voy a continuar trabajando más filas.
Y ahora acuérdense que ya la secuencia acá de la fila número 3 va a cambiar, no va a comenzar con un punto al derecho, sino que mientras sigamos tejiendo con este aumento, va a empezar con un punto al revés la fila número 3. Bueno, vamos a seguir trabajando. Yo voy a tejer aproximadamente a partir del aumento que hice entre 6 a 8 filas. Cuando terminemos de hacer esas filas, vamos a hacer el otro aumento y lo vamos a hacer en esta parte. Vamos a continuar, vamos a hacer la segunda fila con aumento. Acuérdense que el primer aumento lo hicimos en este lugar y el aumento lo hicimos de este costado. En cambio, el segundo aumento lo vamos a hacer en este costado. Yo ya trabajé la fila hasta aquí, hice la repetición de la fila número 1 y ahora voy a hacer el aumento al terminar la fila. Lo que voy a hacer es destejer el extremo y van a ver que cuando ya estoy llegando a la fila en la cual ustedes estén haciendo el aumento, antes de tejer el extremo voy a hacer el aumento. Y lo hago de la misma forma que hice en el aumento anterior. Es decir, voy a dibujar una E con la hebra y lo voy a colocar en la aguja. Hice la E, lo coloco en la aguja y eso va a ser el aumento. Y ahora, el último punto que es el extremo, lo voy a trabajar al revés. Bueno, de esa forma hice el aumento. Ahora doy vuelta el tejido y voy a empezar trabajando el primer punto que es el extremo al revés. Y aquí en mi caso es fácil porque todos los puntos se trabajan al derecho. En cambio, ustedes, si están trabajando la repetición de la fila 4, van a hacer lo siguiente. Se van a fijar el punto anterior, van a ver si ese punto anterior, ¿qué predomina más? Si los puntos al revés o los puntos al derecho. Si a ustedes les pasa que predomina más los puntos al revés, entonces este primer punto lo vamos a trabajar al derecho. En cambio, si ustedes ven el punto y ven que la mayoría de las filas está tejido al derecho, entonces el aumento lo vamos a trabajar al revés. Bueno, voy a empezar entonces, como ya les dije, todos mis puntos los tengo que trabajar al derecho, entonces los trabajo todos al derecho. Y de esta forma voy a seguir trabajando hasta llegar al final de la fila. Llegué al final de la fila y de esta forma les mostré cómo hacer el segundo aumento. Y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a continuar trabajando el punto fantasía y vamos a seguir haciendo filas con aumentos hasta tener el ancho de la sisa. En mi caso, la sisa de mi saquito tiene 10 centímetros aproximadamente, es decir que el ancho de la manga tendría que llegar a 20 centímetros. Ahora, si yo mido mi manguita, el ancho, van a ver que ya justo estoy en los 20 centímetros. Van a ver que ya tiene 20 centímetros, entonces yo no necesito hacer más aumentos, directamente voy a trabajar el punto fantasía y voy a tejer hasta tener, midiendo desde aquí, entre 15 a 16 centímetros de largo. Entonces, las indicaciones son trabajar el punto fantasía y realizar filas con aumentos hasta tener el ancho de la sisa y hasta llegar a los 15 o 16 centímetros de largo. Cuando terminemos esa cantidad, vamos a volver nuevamente. Vamos a continuar con el tejido. Tejimos aproximadamente, midiendo desde aquí, 15 centímetros y medio. Y ahora vamos a trabajar filas de disminuciones para realizar la copa de la manga. Vamos a comenzar con la primera fila. Y en esta primera fila lo que voy a hacer es cerrar 3 puntos. Voy a empezar pasando el primer punto a la otra aguja sin tejerlo. Y ahora el punto que sigue lo trabajo al derecho. De esta forma. Tengo 2 puntos en la aguja, paso este primer punto sobre el punto que tejimos. Cerramos un punto, de nuevo el punto que sigue lo trabajo al derecho y paso este punto sobre el punto que tejimos. Cerramos 2 puntos y ahora voy a cerrar el tercer punto. Lo tejo al derecho y paso este punto sobre el punto que tejimos. Cerramos 3 puntos y ahora seguimos trabajando la secuencia de nuestra fila. En mi caso tengo que hacer la repetición de la fila 1, tengo que trabajar todos los puntos al derecho y ustedes si tienen que trabajar la repetición de la fila
Número 3, acuérdense que tienen que fijarse para saber si van a comenzar trabajando un punto al revés o un punto al derecho. Bueno, yo voy a trabajar todos los puntos al derecho hasta llegar al final de la fila, recordando que el último punto, que es el extremo, siempre lo trabajo al revés. Estoy llegando al final de la fila, me queda un punto y este punto, que es el extremo, lo voy a trabajar al revés. De esta forma hicimos la fila 1, ahora vamos a trabajar la fila 2 de disminución. Voy a cerrar 3 puntos al comienzo. Vamos a pasar el primer punto sin tejerlo a la otra aguja y en este caso vamos a trabajar los puntos al revés. El punto que sigue lo trabajo al revés. Tengo 2 puntos en la aguja derecha, paso el primero sobre el segundo. Cerramos un punto. Ahora vuelvo a trabajar otro punto al revés. Tengo 2 puntos en la aguja, paso el primero sobre el segundo. Hicimos o cerramos 2 puntos, ahora voy a cerrar el tercer punto, lo tejo al revés, paso este punto sobre el punto que tejimos. De esta forma cerré 3 puntos y ahora voy a trabajar la repetición de la fila 2 hasta llegar al final y ustedes acuérdense, si están haciendo la fila 4, tienen que tejer tal cual se presentan los puntos. Bueno, yo voy a tejer de esta forma hasta llegar al final, recordando siempre que el último punto, que es el extremo, lo voy a trabajar al revés. Terminamos de trabajar la fila 2, ahora vamos a tejer la fila 3. Y en esta fila 3, al comienzo de la fila, voy a cerrar solamente 2 puntitos. Pasamos el primer punto a la otra aguja sin tejer y el punto que sigue lo trabajo al derecho. Y ahora paso este punto sobre el punto que tejimos. Cerramos un punto, ahora cierro el segundo punto, lo tejo al derecho y paso este punto sobre el punto que tejimos. De esta forma cerramos 2 puntos y ahora en mi caso tengo que trabajar la repetición de la fila número 3. Me voy a fijar el primer punto como está tejido. Van a ver que la mayoría de las filas está tejido al derecho, entonces lo voy a trabajar al derecho. Voy a tejer al derecho, al revés, al derecho, al revés y de esta forma sigo trabajando hasta llegar al final, recordando que el último punto, que es el extremo, lo voy a trabajar al revés. Estoy llegando al final de la fila y el último punto, que es el extremo, lo trabajo al revés. De esta forma hicimos la fila 3, ahora doy vuelta el tejido, voy a hacer la fila 4 y en la fila 4 también al comienzo de la fila voy a cerrar 2 puntos. El primer punto lo paso sin tejer y el punto que sigue lo trabajamos al revés. Lo tejo al revés, tengo 2 puntos en la aguja, paso el primero sobre el segundo. Cerré un punto, nuevamente el punto que sigue lo trabajo al revés. Tengo 2 puntos, paso el primero sobre el punto que tejimos. De esta forma cerré 2 puntos y ahora continúo trabajando la secuencia de la fila. En mi caso tengo que tejer la repetición de la fila 4. Lo único que hago es seguir la secuencia de la fila anterior. Si ustedes están trabajando la repetición de la fila 2, acuérdense que tienen que trabajar todos los puntos al derecho. Entonces, el primer punto está al revés, lo tejo al revés, al derecho, al revés, al derecho y así voy trabajando la fila hasta llegar al final, recordando siempre que el último punto, que es el extremo, lo voy a trabajar al revés. Terminamos de hacer la fila 4 y ahora vamos a cerrar todos los puntos que nos quedan. Y aquí vamos a cerrar los puntos tal cual lo hicimos en la capucha. Vamos a ver cuál es la última fila que tejimos y de acuerdo a eso vamos a trabajar todos los puntos al derecho o si no vamos a ir combinando un punto al revés, un punto al derecho. Bueno, en mi caso la última fila que tejí es la repetición de la fila 4, entonces voy a trabajar todos los puntos al derecho. En cambio, si ustedes trabajaron como última fila la repetición de la fila 2, acuérdense que ya lo expliqué para hacer la capucha, así que lo trabajan de esa forma. Voy a pasar el primer punto sin tejer y el punto que sigue lo trabajo al derecho. Ahora paso este punto sobre el punto que tejimos y así voy a ir cerrando los puntos. Como ya lo explicamos,
no voy a explicar mucho porque lo explicamos para hacer la capucha. Bueno, voy a seguir tejiendo, mejor dicho, cerrando de esta forma los puntos hasta llegar al final. Terminamos de cerrar todos los puntos y ahora voy a cortar la hebra, pero vamos a dejar un extremo largo porque esta hebra nos va a servir después para hacer la costura. Voy a cortar y estiramos. Y de esta forma terminamos de hacer la primera manga y así vamos a trabajar la otra manga. Vamos a continuar. Ahora lo que voy a hacer es coser la manga. Para ello voy a doblar de esta forma y la parte del revés, es decir, la parte no visible, me va a quedar por afuera y por adentro me queda la parte del derecho. Voy a comenzar desde este lugar. Ya tengo enhebrada la aguja y ahora lo que hacemos es ir uniendo los nuditos. Voy a comenzar por aquí, voy a unir esta esquina con esta esquina. Al comienzo hacemos 2 pasadas o 3 pasadas para asegurar la costura. Hice 2 pasadas y ahora voy a empezar a unir los nuditos con los nuditos. Pero al comienzo a mí a veces me gusta, van a ver que además de los nuditos tenemos como unas rayitas. Al comienzo de la fila o del comienzo voy a unir las 2 rayitas. Y ahora voy a unir nudito con nudito de un lado y del otro. De nuevo nudito con nudito. Y de vez en cuando voy a ir uniendo esa rayita con la otra rayita. Eso va a hacer que a veces mi tejido, si unimos nudito con nudito, puede mi tejido quedar como así como, ¿cómo sería la palabra? Como fruncido. Entonces, si unimos a veces las rayitas también, entonces no va a quedar fruncido mi tejido. A veces pasa que queda de esa forma, entonces, para que no nos quede fruncida, entonces a veces unimos las rayitas también, las utilizamos para la costura. De nuevo, nudito con nudito. De nuevo, uno, nudito con nudito. De nuevo, nudito con nudito. Y así voy a ir uniendo o cosiendo. Bueno, de vez en cuando, como les dije, voy a agarrar esta rayita con la otra rayita del otro borde. Los uno. Y vamos a ir cosiendo hasta llegar a este lugar. Cuando terminemos vamos a volver nuevamente. Estamos llegando al final y aquí vamos a hacer una pasada más para reforzar la costura. Y de esta forma terminamos de coser la manga. Ahora vamos a coser la manga al cuerpo. Para ello dimos vuelta a la manga y ambas prendas están del lado del derecho. Lo único que voy a hacer para coser es dar vuelta a mi tejido de esta forma y voy a coser por lado del revés. De esta manera me aseguro que tanto la manga como el cuerpo me queden del mismo lado, es decir, lo que está al derecho me quede al derecho y lo que tiene que ser al revés me quede del revés. Bueno, ya di la vuelta y ahora lo que voy a hacer es acomodar la prenda, centrarla. Aquí van a ver que tengo la costura de la manga, me tiene que quedar en esta parte, en el centro. Y la mitad de la manga me tiene que quedar justo, debe coincidir con el centro donde hicimos la costura de los hombros. Una vez que centramos bien, podemos colocar algún brochecito o algo que nos sirva para sujetar las hebras y de esa forma no se mueven las partes. Van a ver que puse este marcador y yo creo que ya ahí está bien sujetado. Bueno, ahora vamos a empezar con la costura. Esta es la hebra que me sobró de la manga todavía, del lateral, así que voy a seguir utilizándola. Vamos a empezar por aquí. Al comienzo voy a dar 2 pasadas y ahora voy a seguir cosiendo de esta forma. Aquí no tengo nada que me
que me dé como una pauta de cómo voy a ir cosiendo. Lo único que hago es ir uniendo una parte con la otra. Bueno, van a ver que llegué justo, esta es la otra hebra que tenía en la manga, así que voy a empezar a utilizar esta. Y esta la voy a dejar en suspenso, después voy a perderla, pero primero voy a hacer la costura total y recién la voy a perder. Bueno, de esta forma vamos a seguir cosiendo hasta llegar al final. Terminamos de coser y ahora lo que voy a hacer es perder estas hebras. Voy a empezar por esta. La pierdo por el centro de la costura de esta forma. Estiro. Voy a perder un poquito más. Estiro y ahora lo que voy a hacer es cortar. Bueno, lo mismo hacemos con esta hebra de este lugar. Van a ver que está todo cerrado el tejido. Vamos a ver del otro lado cómo quedó. Quedó bien y ahora voy a perder esta hebra porque sé que está bien cosido, entonces la pierdo. Lo voy a perder por este lugar o también lo podemos perder por este lugar. Siempre por el centro de la costura, que es el lugar que menos se va a ver. Vamos a estirar y vamos a cortar lo que sobra. Bueno, partimos esta hebra, así vamos a seguir perdiendo todas las hebras que tengamos sueltas y de esta forma vamos a coser también la otra manga. Aquí tenemos la camperita terminada. Lo último que hicimos fue coser los botones y abrir los ojales. Acuérdense que ya tenemos un tutorial específico para abrir los ojales, así que debajo del video vamos a estar dejando el link correspondiente. Y de esta forma terminamos con este tutorial. Si te gustó, puedes darle un me gusta, también puedes compartir este video y nos vemos en el próximo video tutorial.